Buena gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien, muy buen feliz 2025. La verdad es que abrimos el canal esta vez hablando de una película muy interesante que vi hace unos poquitos días y quiero traerles mi análisis con respecto a esto porque me parece una de las mejores películas que he visto. No pertenece al 2025, es una película del 2024, pero que merece la pena muchísimo y necesito debatir ya mismo con ustedes. Así que vamos a darles a la intro y comenzamos. La productora 24 nos trae una vez más una excelente película de thriller psicológico que aborda más que nada temas orientados a la reflexión sobre la fe y la religión. El cómo aborda estos temas resulta ser lo más interesante, ya que dos mormonas visitan la casa de su futuro opresor, en este caso el señor Reed, interpretado por Hugh Grant. Hay ciertas técnicas del género de terror que son bastante reconocibles en la película, pero no cae en lo básico, ¿no? No cae en el recurso narrativo básico, por ejemplo, de los jumpscares, esos sustos repentinos que generalmente vemos en las películas de terror. En esta película no hay ninguno de esos y juega más que nada con los ángulos de cámara para crear más que nada una atmósfera o un ambiente de incertidumbre para el espectador. La película nos expone a un sociópata que intenta jugarles un juego intelectual agnóstico a nuestras visitantes, cuestionando su fe y encaminando su idea de la cuestión sobre cuál es la religión verdadera, siendo que desde un principio este personaje ya conoce la respuesta. Y así es como nos encontramos frente a un hereje, como se traduce el título de la película, y además también el personaje de Hugh Grant, quien interpreta a esta persona que es un renegado de la religión, prácticamente una persona que cuestiona los dogmas religiosos y los fines que las instituciones imponen. Es un thriller psicológico muy a lo Hitchcock y la verdad es que los directores Scott Beck y Brian Woods, quienes son los directores de esta película, siento yo que se han inspirado muchísimo en las obras de Hitchcock, porque el personaje de Hugh Grant se asemeja muchísimo a lo que podemos presentar a la imagen de Norman Bates, una persona que se presenta como alguien amistoso o alguien amigable, también muy amable frente a estas dos personas, a estas dos mormonas que van a ser objeto de un juego muy parecido a lo que es el gato y el ratón, y es a través de los movimientos de cámara y la composición, en consonancia con los diálogos y eventos que se sitúan, elaboran la atmósfera necesaria para establecer cómo funcionará el primer acto de la película. Y tampoco podemos dejar de lado las interpretaciones de las víctimas de esta película, que van a ser las mormonas, que en este caso tenemos a Sophie Thatcher interpretando a la hermana Barnes, mientras que por el otro lado tenemos a Chloe East, que interpreta a la hermana Paxson. Las dos interpretaciones geniales, personalidades muy diferentes, pues una es un poquito más extrovertida que la otra, pero eso va a jugar un rol importante también en la película. Y nada, se logra ver un juego bastante interesante con respecto a sus personalidades y el desarrollo de personaje que van a tener a lo largo de los eventos que van ocurriendo. La interpretación de las ideas se va a convertir en el hilo conductor de toda la narrativa, su desenlace y su ambiguo final. De hecho, son de los finales que yo prefiero en las películas de thriller psicológico porque justamente creo que no están puestos al azar. De hecho, es la finalidad de la película, el debate, el cuestionamiento sobre la religión, la fe, el control, la interpretación y la concepción que podemos sacar de ella. Y si no quedó claro, la verdad es que sí, recomiendo esta película ampliamente. La verdad es que esta productora de A24 nos viene trayendo bastante propuestas muy interesantes y que hasta ahora no vienen decepcionando ninguna. Las pueden ver en pantalla chica, pero también recomiendo muchísimo verlas en la pantalla grande, porque bueno, te sumerge más a una experiencia más inmersiva, ¿no? Obviamente teniendo una mejor concepción de los detalles técnicos que te brinda la cinematografía, así que sí, es una película que podés gastar tu dinero para ir a verla al cine porque vale mucho la pena. No puedo hablar mucho más sin spoilers, así que nos metemos en materia para adentrarnos en los spoilers y el análisis, sobre todo sobre este final ambiguo que nos brinda la película. Desde un principio, las personalidades de la hermana Paxson y la hermana Barnes ha sido el objeto de atención por parte del señor Reed. Paxson, por un lado, se había criado en la iglesia prácticamente desde que nació, mientras que la hermana Barnes, tras la muerte de su padre, ella junto a su madre y fueron probando de iglesia a iglesia para saber a cuál pertenecer. Esto parece un dato insignificante, pero es bastante revelador para entender la mente de nuestro antagonista, pues él agrega que entiende perfectamente el sentimiento de encontrar una doctrina en la que creer, pues la considera una batalla muy personal y un desafío por el que él estuvo dedicándole tiempo toda su vida, ya que justamente él mismo tiene varios conocimientos de diferentes religiones, pues toda su vida estudió teología para descubrir cuál era la religión verdadera.
Hugh Grant como villano de esta historia la verdad es que se ve espectacular, aumenta el nivel de tensión y además brinda el clima perfecto de incertidumbre, sobre todo en momentos cuando Barnes, por ejemplo, se da cuenta que el olor a pastel de arándanos no venía más que de una vela que estaba con aromatizante y que además no se hacía presente nunca la esposa del señor Reed. Y aumentaba mucho más la tensión el hecho de que no se podía abrir la puerta ya que tenía un temporizador que el señor Reed excusó que no pudo modificarlo antes de la llegada de ellas, por lo cual recién se podía abrir al día siguiente, ¿no? Lo cual sabemos desde un principio que eso estaba totalmente implementado por él y diseñado para que ellas no pudiesen salir del lugar. Un dato revelador es que él les ofrece salir por la puerta de atrás, pero las hermanas con mucho temor piden si se podía hacer presente su esposa para poder acompañarlas a retirarse. Y acá es cuando el anfitrión les revela el hecho de que puso una vela aromatizante de pastel de arándanos porque no existe tal pastel, tal horno, y aún así le pregunta si siguen creyendo que existe tal esposa. Tal y como el hecho que desde muy niñas le inculcaron creer en Dios y en la iglesia a pesar de todas las pruebas que indicaban lo contrario. De esta forma podemos entender que el señor Reed no es más que un hombre decepcionado con las religiones y con estos sistemas de los que ya él había llegado a una única conclusión, y es el hecho de que todas las religiones están basadas en una fe ciega y que entre ellas presentan muchas similitudes en particular y que obviamente influyen en las creencias de que si alguna de ellas es considerada real. Y para argumentar su hipótesis, primero les explica una analogía de cómo el juego del monopolio tan popular es una copia del juego del propietario de tierras. Así como diferentes religiones existentes se basaron en la más antigua, que es justamente la religión del judaísmo. Otro ejemplo curioso es el hecho de que la canción Creep de Radiohead es una copia de otra canción de la banda de Hollies por las que fueron demandados por plagio. Y a su vez, Radiohead había demandado a otra cantante, que es Lana del Rey, por haber plagiado el tema de Creep, es decir, que esta cantante se copió de su copia prácticamente. El anfitrión deja una cuestión clara y es porque nadie recuerda la versión original y adjudica el hecho de que el judaísmo posee un porcentaje bajo de integrantes y no es una religión muy popular, como si otras religiones, como por ejemplo la de los mormones, que utilizan herramientas de publicidad para intentar vender su dogma religioso. Y da una explicación genial de cómo se prepara el entorno para aparentar de forma agradable y así las personas puedan aceptar este lugar o a estas instituciones. Y esto es lo que hace Rita al comienzo, cuando las invita a las hermanas a un ambiente bastante acogedor para que ellas se sientan muy bien recibidas y de esta forma explicar cómo funciona la manipulación de estas instituciones que reciben a las personas de esta misma forma y de esta forma crear un ambiente agradable para así a futuro estas personas puedan creer lo que les parezca a este tipo de religiones. Y como dije anteriormente, el experimento del señor Reed es justamente proponerle una serie de paso a pasos a estas hermanas para que puedan encontrar la religión verdadera de la cual él estuvo estudiando todo este tiempo. El señor Riggs utilizará obviamente métodos un poquito más siniestros en los que la hermana Barn va a sufrir las consecuencias que van a desencadenar en su propia muerte. Y acá se da un giro bastante interesante porque justamente la hermana más vulnerable que creía yo que era la hermana Paxson resulta ser una contrincante bastante inteligente que logra cuestionar estos huecos de la hipótesis que plantea el señor Reed y que al final del recorrido termina por descubrir cuál es la religión verdadera. Y es que para el señor Rick la religión verdadera no es más que el control de las instituciones, donde mediante el sometimiento y la manipulación hacia las personas ilustra que las religiones son un sistema de control para que las personas actúen con ciertos intereses esclavizados de lo que las instituciones quieren que crean. En cuanto a la ambigüedad del final, bueno, la verdad es que a mí, vuelvo a decir lo mismo, a mí son de esos finales que a mí me gustan porque se da muchísimo a la interpretación, al debate, si es que lo ves con otra persona también, de lo que puedas creer. Por eso justamente esta película apela muchísimo a la interpretación de las personas, ¿no? Que se va desarrollando a lo largo de la película, ya que en un intento desesperado por la hermana Paxson de intentar huir del lugar, apuñala al señor Reed y cuando ella se encuentra huyendo, justamente él la sorprende y también la apuñala a ella, dejándola al borde de la muerte. Y cuando se da este momento en el que el señor Reed está por terminar con la vida de la hermana Paxson, ahí es cuando se da como esta especie de resucitación por parte de la hermana Barnes, que termina por golpearlo en la cabeza y termina con la vida del señor Reed. La hermana Paxson logra huir del hogar de Reed,
pero en un momento en el que está muy gravemente herida, a punto de morir, ella ve que en su mano posa una mariposa. Y justamente en una parte de la película ella explica que si algún día falleciera, le gustaría reencarnar en una mariposa para así posarse en la mano de aquellos seres queridos a los cuales ella ama tanto. Lo que me da a entender que puede haber dos tipos de interpretación con respecto al final, y es que podemos intuir que ella logró escapar del hogar de Reed con ayuda de Barnes, que evidentemente acaba de resucitar, pero ella se encuentra muy gravemente herida y que logra pedir ayuda. Después quedará en nosotros entender si alguien acudió a su ayuda o no. Pero por otro lado también podemos interpretar el hecho de que ella nunca huyó del hogar de Reed y terminó muerta en el suelo junto a él, y la hermana Barnes nunca resucitó, y que toda esta proyección que vimos de ella saliendo y con la mariposa posándose en su mano fue simplemente una alucinación que ella tenía en el umbral de la muerte y que nada de eso había ocurrido realmente. Lo cierto es que creo que cualquier final es más que válido en esta película, porque justamente es eso, la finalidad es la interpretación que podamos tener y la concepción que podamos tener también de lo que nos acaban de exponer con respecto a las religiones, a la fe, con respecto a este final tan ambiguo, ¿no? Y me resulta una película súper interesante, sobre todo por el debate que puede generar. Súper contenta con esta película, la verdad muy interesante, que nos logra plantear un lindo debate. Y bueno, obviamente apela al revisionado para que podamos prestarle atención a aquellos detalles que quizás no estuvimos teniendo en cuenta, y por qué no reformular un poquito nuestra opinión o perspectiva que tenemos sobre el final. Quedará la perspectiva en la interpretación y en lo que creemos cada uno de nosotros, y creo que cada creencia es más que válida. Y bueno, gente, hasta acá mi análisis y opinión sobre esta gran película. Espero que les haya gustado, y si es así pueden darle like y suscribirse, que eso ayuda un montón. Nos vemos en un próximo video con mucho más contenido como este. Yo soy Dami y esta es la corte de Revan. Adiós.